Muchas gracias a mis compañeras, compañeros que convocaron, al compañero Emilio Villar, que es un joven muy brillante de Morena, nuestra compañera coordinadora de toda la alcaldía Cuauhtémoc, Ileana Sánchez. Muchísimas gracias a todas y todos. A ustedes, vecinas y vecinos, darles las gracias de su tiempo. Este tema es muy importante. No estamos más que en la idea de que la población tenga la información de primera mano de qué es lo que contiene la iniciativa de reforma eléctrica que propone, ya saben quién. Ustedes sí saben quién propuso esa reforma y actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados y de Senadores. Ustedes se preguntarán, ¿y para qué nos platicas a nosotros? Mejor ve y platícale a los diputados, a los senadores, pero no. Nosotros queremos que la población asuma como propia esta iniciativa, porque a quien le conviene es justamente a la población, primero que nada. Y segundo, porque los medios de comunicación están tergiversando el verdadero contenido de la reforma. Están diciendo muchas mentiras en relación a esta reforma. ¿Y quién paga a los medios para que se digan mentiras? Pues justamente las 7 empresas extranjeras que han venido lucrando con un servicio indispensable como es la electricidad. Si fuera otra cosa, no nos preocuparía, pero nada más pensemos qué podríamos hacer sin la electricidad. Y prácticamente nada. La electricidad es considerada de seguridad nacional. El día que, por ejemplo, Estados Unidos no quiera venderle gas a México, con lo cual funcionan muchas de las plantas eléctricas de México, porque así lo establecieron los neoliberales. Esas plantas no son de la CFE, son privadas y se llaman de ciclo combinado y funcionan con gas. Y lo que querían los neoliberales era que México se hiciera dependiente de Estados Unidos. El día que Estados Unidos no quiera vendernos el gas para que funcionen las generadoras de ciclo combinado, pues se nos acaba la electricidad acá. ¿Y qué pasaría? Pues se afecta mucho la economía, se afecta el transporte, se afecta los hogares. Por eso es considerada la electricidad como un servicio público estratégico en nuestra iniciativa de ley de reforma constitucional. Eso por una parte. Yo quisiera hablarles de 5 cambios que propone nuestra iniciativa. Primero, que quede atrás, que ya no se establezca lo que puso Enrique Peña Nieto en el 2013 en su reforma energética, que aquí digo entre paréntesis que esa reforma de Peña Nieto, ustedes están enterados, que fue aprobada a través de sobornos que les dieron millones y millones de pesos a los del PAN y del PRI para votar esa reforma que es terriblemente perjudicial para el país y para la población. Esa reforma de Peña Nieto dice que la luz es una mercancía cualquiera y que se puede vender entre particulares y que puede darse al mejor postor, al precio que sea. Así lo entendió los neoliberales y así lo pusieron como un vil negocio con la electricidad. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos de la luz? Pues que la electricidad, primero, es un derecho humano, que cualquier persona, pobre o
también tiene derecho a tener este servicio público, no solo el que tenga para pagarlo. Por eso es importante que se entienda la electricidad como un derecho humano, un derecho de la humanidad, un derecho de todos. También que la electricidad sea considerada como un servicio público estratégico y que por lo tanto pase al control del Estado. Ahorita está bajo control de los privados, porque la privatización llega hasta un 60%. Y ya los privados, si no se pone un alto a la privatización, hoy es de 60%, mañana será de 70, 80, 90, hasta que los privados se apropien de la industria eléctrica de México. ¿Y quién hizo la industria eléctrica del país? Salvo unas cuantas plantas generadoras privadas, la inmensa mayoría de la infraestructura de la industria eléctrica en México la puso la Comisión Federal de Electricidad, es decir, la puso el pueblo de México, porque el pueblo de México paga impuestos y con esos impuestos se construyó toda una industria para que le sirva al país, a sus negocios, a sus otras industrias y a toda la población en todos los hogares. Por eso, ahora que la CFE solo representa el 40%, estamos presentando esta iniciativa y que la conozca la población para que la defienda. Y voy a explicar por qué. Si es considerada la electricidad como un servicio público estratégico, entonces pasa a estar controlado por el Estado. Y si lo controla el Estado, hay una gran diferencia entre una compañía privada y una compañía pública. Una empresa privada que busca, pues, la máxima ganancia. Es la naturaleza de las empresas privadas. No nos espantamos de eso. Y al rato hablamos de lo que es una ganancia y lo que es la especulación. Pero una empresa privada busca la ganancia. Una empresa pública lo que busca es garantizar el servicio a toda la población. No busca el lucro, no busca la conveniencia personal, busca la atención de un servicio a toda la población. Ahorita, por ejemplo, cuando llegamos, lo digo así porque no me permite el INE decir el nombre del que ganó la presidencia, pero todos sabemos quién ganó la presidencia. Bueno, a raíz de que ya saben quién ganó la presidencia, se da cuenta de que un montón de comunidades, el 5% de la población no tenía electricidad, porque quedan allá en los cerros, en la sierra, en las comunidades muy alejadas de Oaxaca, de Guerrero, o en Chihuahua, allá entre la sierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo este actual presidente? Pues darle electricidad a todos los hogares. Les llevan celdas solares y les regalan una pila para que la celda solar funcione en el día y la pila la ponen en la noche. Y es regalada, es gratuita, porque no se está buscando el lucro, se está buscando que todos tengan el servicio público de electricidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que ahora se está proponiendo que el 46% de la electricidad que se requiere diariamente en México sea privada y el 54% sea pública, que los privados no dominen el mercado, sino sea la Comisión Federal de Electricidad quien surta la mayoría de la electricidad, porque principalmente a quien atiende la CFE es
a la población, a los hogares de México. Y los privados, pues no les interesa la casa de la compañera o la casa de las vecinas. A los privados nosotros, el pueblo, no les importamos. Ellos andan atrás del mercado mayorista de electricidad. Y si el pueblo no les interesa, pues entonces que ellos se queden solo con una parte de la generación y la CFE tenga la mayoría. Pero aunque ellos generen electricidad privada, ya no van a poder entrar a la red eléctrica nacional de manera directa, como lo están haciendo de manera ilegal e inconstitucional el día de hoy, sino que los privados, el 46% en nuestra iniciativa, le tendrán que vender toda la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, y la CFE será quien la distribuya a los hogares, a las industrias, a los hospitales, a los restaurantes, a los comercios, etcétera, etcétera. Solo la CFE sería la única que pueda distribuir la electricidad. ¿Cómo es hoy? Así lo dice la Constitución. La Constitución dice que es el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, quien puede tener la transmisión y la distribución de la electricidad. ¿Qué es la transmisión? Es una red impresionante que tiene México nada más. No existe en ninguna parte del mundo. Solo México tiene esta infraestructura que uno, cuando se mete a leer eso, es como fantástica, es impresionantemente bella cómo se pudo lograr a través de décadas tener esta industria. Ustedes han visto las torres, unas torres así de 4 patas que terminan en un cuadrito arriba. Esas torres son las torres de transmisión. Y estos postes, los postes de todo México, los postes son de distribución. Y los cables, aquí ya se hundieron, ¿verdad? Pero los cables de distribución y la red de transmisión es una red troncal. Es como, digamos, unos cables muy anchos. Incluso hay centrales de alta tensión que son más anchos porque cabe más electricidad para que surta, por ejemplo, en la ciudad. En la ciudad, como somos muchos, se tienen que poner centrales de alta tensión de esta gran red que es la red de transmisión y distribución. Hoy la Constitución dice que solo el Estado puede usar la red de transmisión y distribución. Pero los neoliberales corruptos, por la puerta de atrás, haciéndose que no ven, dejaban que a través de una corta, ¿verdad?, los privados se podrían conectar directamente a la red de transmisión, sin pagar impuestos, sin pagar los derechos de transmisión y sin pagar la electricidad, así de fácil. Entonces, por eso se está proponiendo hoy en la iniciativa que los privados se les reconozca hasta un 46% del mercado. El 54% será pública. Y segundo, no van a meterse a la red, y solamente se podrá meter a la red la Comisión Federal de Electricidad para que se ordene el mercado de la distribución de la electricidad. Tercero, ¿qué contratos privados se van a permitir y qué es lo que se va a prohibir? Porque eso es lo que tiene muy enchilados a los privados y es lo que les provoca que digan tantas mentiras en los medios de comunicación y paguen millonadas de dinero para una campaña en contra de esta reforma. ¿Qué contratos sí se permiten? Los que están
pero sin corrupción, pagando a cada quien lo que le corresponde. Y si se paga a cada quien y se ajusta cada quien a su contrato, entonces desaparece todo el mercado ilegal de electricidad que ahorita está existiendo y vendiendo luz a pesar de que no tienen ese permiso. Es decir, va a haber 3 tipos de permiso o 2 grandes permisos de electricidad. Uno se llama de productores independientes. Los contratos de productores independientes los creó Carlos Salinas de Gortari en 1992, emitió el primer contrato privado para generar electricidad. Pero ese contrato dice que toda la electricidad que genere un productor privado se le entrega a la Comisión Federal de Electricidad y la CFE la distribuye. Eso es lo que dice el contrato. Pero ¿qué hicieron los productores independientes? Producir más electricidad de la que ampara su contrato, ¿verdad? Si, por ejemplo, a un privado le dan permiso de producir 3 megawatts, ¿por qué produce 6 megawatts? Si su permiso solo ampara 3, ¿verdad? Porque 3 es lo que informa y 3 lo vende en el mercado abierto por la puerta de atrás, cobrando un servicio que solo la CFE puede cobrar. ¿Me explico? Entonces, se dice en nuestra reforma, se permiten los permisos de productores independientes en las cantidades que ampara su permiso. Y queda muy claro que lo que hicieron los panistas, Fox y Calderón, que a esos permisos les pusieron un asterisco y abajo le pusieron una frase: y sus excedentes los podrán vender en el mercado abierto. ¿Por qué van a producir excedentes si su contrato dice cuánto pueden producir, verdad? Entonces se propone que se respete lo que diga su contrato y se cancela toda la producción ilegal de electricidad. Segundo, otro tipo de contrato son los contratos de autoabastecimiento, que como su nombre lo dice, son permisos para generar electricidad para uno mismo. Por ejemplo, si la compañera pone en su techo una celda solar para ella no pagarle a la CFE y ella gasta en su celda solar, ella ya no le va a pagar a nadie, pero es para su casa, para autoconsumo, para autoabastecerse. Todos tenemos el permiso de autoabastecernos y los privados tienen permiso de autoabastecimiento. Por ejemplo, lo sé, la compañía Liverpool. La tienda Liverpool, pues es una tienda muy grande y ellos tienen una planta de generación eléctrica propia. La electricidad que ellos usan es propia porque tienen su planta. Pero una cosa es poner una planta para la tienda y otra cosa es poner la planta para la tienda y para todas las tiendas de alrededor, porque eso sí ya no está permitido. Y ahora se establece claramente en la iniciativa que se permiten los contratos de autoabastecimiento, pero se cancela toda la simulación, porque los que tenían estos contratos, los que tienen estos contratos, simulaban tener muchos socios para que es de autoabastecimiento. Y no son socios, son clientes. Y hay mucha diferencia entre socio y cliente. Socio es de la misma empresa, cliente le venden a otros.
¿Y qué estaban haciendo estos? Pues una empresa puso 78,000 socios. ¿Ustedes creen que haya una empresa con 78,000 socios? Pues ni en Japón, ni en Alemania, ni en ninguna parte. A otro cuento, a otro lado con ese cuento. Nosotros decimos lo que es legal es el autoabastecimiento, no la simulación, no el disfraz de clientes, los disfracen de socios, porque eso es corrupción, eso es un faltar a la legalidad y además no pagan. Para colmo, no pagan. ¿Quién cobra la luz? Pues el generador. ¿Pero a quién le corresponde cobrar? A la CFE. Entonces es una pérdida para el país muy grande. Y luego, Enrique Peña Nieto, ese sí se voló la barda, porque en su reforma energética, que fue a través de sobornos de los panistas y priistas que recibieron millones para votar ese atraco a la nación, estableció que la CFE va a comprar toda la electricidad privada, que la CFE tenga la obligación, así lo dice, la CFE tiene la obligación de comprar la electricidad privada al costo más alto. Lo repito, la CFE está obligada a comprar la electricidad a los privados al precio más caro. Por eso la electricidad sale carísima y el gobierno está subsidiando por todos lados para impedir que se disparen las tarifas eléctricas. Pero esos son pérdidas muy grandes que no tienen por qué pasar. ¿Qué se establece ahora en nuestra iniciativa? Que la CFE tenga la obligación de comprar la electricidad a los privados, pero al precio más bajo. Si los privados quieren que se les compre su luz, será solo al precio más bajo. Atrás, en el basurero de la historia, queremos dejar esta vergüenza de poner la electricidad al precio más caro, como si se tratara de chicles, de una mercancía, la cual, quien sea, yo por ejemplo, si tengo dinero para comprar esta bolsa la compro, y si no, no, y puedo vivir sin la bolsa, pero sin la electricidad nadie puede vivir. Y entonces esa es la gran diferencia, que ahora los privados, si quieren vender su luz, será al precio más bajo, y si no quieren venderla, no importa, porque la Comisión Federal de Electricidad alcanza a surtir de electricidad a todo el mercado nacional al 100% y sin miramientos, tiene menores costos de producción y puede salir la luz más barata. Pero entendemos que México está en una economía mixta, que se valen los privados y se valen los públicos. Y así se entiende también en nuestra iniciativa, que los privados se les reconozca el 46% de la electricidad, siempre y cuando la vendan al precio más barato. Y por último, esta iniciativa que se propone establece que el litio y otros metales como el cobre, el aluminio, el cadmio y otros metales que hay en nuestro subsuelo sean propiedad de la nación. Si quedan como propiedad de la nación, ya la hicimos, compañeros y compañeras, porque por ejemplo el litio es el petróleo del futuro, es indispensable para hacer la transición energética en México, dejar atrás la energía fósil derivada del petróleo y dar paso a las energías limpias, que hablando de energías limpias,
La Comisión Federal de Electricidad produce el 37% de las energías limpias. Tenemos como CFE hidroeléctricas, termoeléctricas, tenemos la geotermia, está Laguna Verde y se está haciendo un parque eólico en Sonora, pero lo principal es que en México tenemos grandes reservas de litio en Sonora, en Zacatecas, en Baja California y en San Luis Potosí. Tenemos reservas grandes de litio. Si México es dueño del insumo principal de la transición energética, pues somos el futuro, compañeras y compañeros. Es muy importante que se defienda esta iniciativa. Y ya los neoliberales, ni siquiera los presidentes, sino un comité que se llama COFECE, ya le dio un permiso a los chinos de venir a explotar nuestro litio. Claro que estamos litigando en contra de eso, porque hay que cuidar los recursos naturales que tenemos, es decir, que cuidemos lo que la naturaleza le dio a las y los mexicanos. No se lo dio a los chinos ni a los españoles, se lo dio a México, y por lo tanto México y sus mexicanas y mexicanos debemos aprovechar esas riquezas. Nosotros no somos neoliberales. Los neoliberales privatizaron todo lo que había, el oro, la plata, se la dieron a Canadá, lo que eran los bancos y toda la industria, los aceros, Fertimex, que producía los fertilizantes para el campo mexicano, todo lo privatizaron. 1,200 empresas gigantes del Estado pasaron a manos privadas. ¿Quién perdió? El pueblo. Porque todo ese dinero, la minería, por ejemplo, antes daba un porcentaje muy importante al presupuesto de egresos de la Federación. Hoy la minería le da una pizcacha al presupuesto, una migaja, y México es inmensamente rico en oro, en plata. Por eso ahora queremos proteger al litio y otros metales para bien de todos los mexicanos y mexicanas. Yo les pediría, compañeras y compañeros, termino muy rápido con unos datos históricos que todos debemos de tener en la memoria. Cuando gobernó México el general Lázaro Cárdenas del Río, ¿se acuerdan? Uno de los mejores presidentes de la historia. Antes de que él llegara a la presidencia, toda la luz era privada, la tenían puros privados, y solamente los privados le daban luz pues a los grandes negocios. La población en aquel tiempo no tenía electricidad. Un 38% del mercado lo atendían los privados. Cuando llega el general Lázaro Cárdenas, crea la Comisión Federal de Electricidad, y en 4 años se puso a generar electricidad pública en un 38% más. Y en su gobierno, eso lo tenemos que tener muy claro, como los gigantes, cuando gobiernan gigantes, a México le va bien, como hoy que tenemos un gigante allá, aquí cerquita, que es nuestro vecino, aquí en el centro histórico. Cuando gobierna un gigante, le va bien al pueblo, como cuando gobernó Lázaro Cárdenas. Y así estuvimos, 38% privado, 38% público. Así estuvo. Y en 1960 gobernaba el presidente Adolfo López Mateos. Y en 1960 los privados decidieron aumentar las tarifas a tal grado que la población no podía pagar la luz. ¿Qué hizo el presidente López Mateos? Nacionalizó la industria eléctrica y se
se volvió nacional y fue una hazaña de un gran presidente como fue también López Mateos. Desde entonces hasta Peña Nieto, la Constitución reservó la electricidad y el petróleo como bienes de la nación, que estaba prohibida su privatización, pero Peña Nieto legalizó toda la privatización que venía dándose desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto. Hoy, la verdad, es una salvajada lo que se hace con la electricidad y se quiere poner orden, se quiere bajar los precios. Y para eso necesitamos que se apruebe la reforma eléctrica que está propuesta en el Congreso. Y ustedes son los que mandan. En una democracia manda el pueblo. El 39 de la Constitución dice que el poder radica en el pueblo. Por lo tanto, se tiene que obedecer a la población. Hay que decirle a ustedes, a sus diputadas, sus diputados, que voten a favor de la reforma eléctrica de ya saben quién, porque esa es la que le beneficia al pueblo de México, es la que puede poner orden a este desorden neoliberal y es la que puede poner precios accesibles para toda la población y que aún la casa, el hogar más humilde pueda tener electricidad y México vaya encaminándose a la transición energética hacia energías limpias. ¡Que viva la reforma eléctrica propuesta por ya saben quién! ¡Que vivan el pueblo de México, que es el que manda en nuestro país, o así lo dice la Constitución! Muchas gracias, vecinas y vecinos, por haber venido a esta conferencia. Quisieran boicotearla los que están de aquel lado, pero no nos hacen ni lo que el viento a Juárez. Muchas gracias.